¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un adolescente? ¿O cómo piensa un adulto o un anciano? Es algo que nosotros debemos de meditar cada día para así comprender. ¿Y por qué suceden las contiendas o los desacuerdos entre la familia, entre los amigos? Y también por qué sucede que a veces no nos logramos comprender y quizás a veces hasta terminamos perdiendo la armonía. La armonía es algo que sucede y se pierde por falta de conocer estos factores. Cómo actúa un niño, cómo actúa un adolescente y cómo actúa una persona adulta y una persona mayor o un anciano. Y eso nos vamos a comprender a través de las Sagradas Escrituras, donde Dios ha hecho muchas estaciones en el año o en el tiempo de vida que nos presta a cada uno de nosotros. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 5, dice, Génesis capítulo 2, versículo 5, y toda planta del campo, antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo, antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover. Ojo, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor, cual regaba toda la superficie de la tierra. Así que en ese entonces, en ese momento que describe la palabra, no había invierno, primavera, verano y otoño. ¿Cuándo comienzan esos factores o esas estaciones, esas fases del año? ¿Cuándo comienzan? Comienzan a partir después del diluvio, cuando nuestro Dios con su propia boca, con su propia voz, lo declaró y lo dejó para siempre que prevaleciera. Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis capítulo 8, versículo 22 nos dice, mientras la tierra permanezca, aquí está hablando nuestro Dios, no faltarán la sementera, es decir, la siembra, y la siega, es decir, el recolectar fruto, ni el frío, es decir, el invierno, y el calor, es decir, el verano y el invierno, ni el día y la noche. Es algo que Dios dejó para que nosotros pudiésemos conocer estas estaciones del año. Por lo general, en este país donde estamos se demarcan muy bien las estaciones del año. En las áreas más tropicales no se demarcan tan bien, pero sabemos y podemos conocer a través de los árboles cuándo estamos en invierno, cuándo estamos en primavera, cuándo estamos en verano y cuándo estamos también en otoño. Por lo general también existen donde hay cambios de horarios. Estamos a punto en este país de hacer un cambio de horarios. Estamos a punto de hacer un cambio de horario. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque las estaciones del año demarcan un tiempo. Por lo general duran 3 meses cada estación del año. Pero se demarcan a través observando los árboles. Eso a nosotros nos enseña de que no debemos de juzgar por una estación del año a un árbol o inclusive a una etapa de la vida de un ser humano por conocerle una estación o una etapa o una fase o alguna actitud positiva o negativa. Entonces nosotros conocemos a través de las escrituras
de que Dios ha demarcado las estaciones del año. Ahora, nosotros podemos observar los árboles, pero no podemos observar a las personas. Pero hoy el propósito es de que nosotros podamos observar tanto al niño, al joven, al adulto y al mayor o al anciano, para que aprendamos y comprendamos cuál es la temporada o la estación que está pasando esta persona. Y así podemos comprenderlo, conocerlo y hacer de él que pase esa estación o esa etapa de su vida de la mejor manera. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos ayudemos unos a otros. Por lo general nosotros tenemos invierno, primavera, verano y otoño. Esto Dios lo hizo mientras la tierra permanezca. O sea, mientras la tierra exista, va a existir esta temporada y van a existir también el día y la noche. Ahora pasamos a lo que es la vida del ser humano. Dios ha formado las estaciones del año, al igual las estaciones de la vida. El deber de cada ser humano es aprender a vivir cada estación al máximo. Al máximo. Cada estación que pasamos nos forma como una escuela, nos prepara para pasar a la siguiente etapa de nuestra vida, a la siguiente estación, de una manera rigurosa y de una manera también firmes, y también nos prepara con experiencia, con sabiduría, para poder pasar a la siguiente estación o fase de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede si yo no me preparo de una fase o de una estación a otra estación? ¿Qué sucede? Por lo general, no voy a estar para gozar de lo que me espera el futuro. Por eso debemos de formarnos, debemos de estar siempre en preparación. Una escuela. Las estaciones de la vida son una escuela que nos prepara para la vida eterna. Es un pequeño paréntesis, mejor dicho, que nos prepara para la vida eterna, porque la vida eterna no tiene fin. Por eso es que la palabra de Dios en Santiago nos dice que somos como hierba del campo, que en la mañana está bonita, luego aparece el sol, se seca y luego ya no existe esa hermosura de la hierba. Somos aún como los lirios del campo, como dice el rey Salomón, que mi rey Salomón se vistió como los lirios del campo, pero que igual pierden su belleza. Vivimos 4 estaciones progresivas, es decir, terminando una fase o una estación, una temporada, comienza la otra. Ahora, ¿cuándo estamos en la estación de la primavera? ¿Cuándo estamos en la estación de la primavera? Cuando estamos en la estación de la primavera es cuando todo lo miramos bonito. Todo verdecito, todo con promesa, todo es un juego, todo se ve florecer, todo es creatividad y adaptación. También exploramos. Podemos hablar un poquito de lo que es la primavera. La primavera es cuando estamos niños. Cuando estamos niños, todo es juego, todo es adaptación, todo es creación, todo es amor. No hay nada imposible para un niño. Para un niño, si le dice a un niño, haga tal cosa, él lo hace. Porque para él no hay obstáculo. Eso es lo bonito de la primavera, que todo es juego y todo es adaptación. Y todo es curiosidad.
todo andan tocando y usted le dice, che, hijo, no toque ahí. Pero ellos andan explorando para conocer de la vida, el amor. Por eso dice que el abrazo más sincero que se puede recibir es el abrazo de un niño. Porque son tan auténticos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que el que quiere llegar al reino de Dios, que sea como un niño mientras se ponía o se colocaba un niño en sus rodillas, para así enseñarle a los discípulos de que la niñez, la primavera, es la mejor etapa de nuestra vida para prepararnos para la juventud, para la adolescencia, para el verano, donde nosotros vamos a estar totalmente comprendiendo qué es lo malo y qué es lo bueno. La estación del verano, la juventud. ¿Cómo lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es lo que debemos de hacer cuando estamos en la juventud, es decir, en el verano. Pero ¿qué están haciendo los jóvenes hoy? ¿Se están acordando de esto? ¿Están conociendo más a Dios? ¿Están preparándose para que cuando ya lleguen a viejo no tengan esta frase, digan, no tuve contentamiento en los años que Dios me ha prestado? Es algo que nos ayuda a nosotros a decir, realmente tenemos que vivir cada etapa de la vida como Dios lo demanda. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, dice esta versión. No esperes a que vengan los días malos. Y es que esos días malos van a llegar. Y que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. A veces llegamos o pasamos a una otra estación donde vamos perdiendo la alegría, vamos perdiendo el gozo, vamos perdiendo ese amor y nos va invadiendo una tristeza y una melancolía, una nostalgia, una añorancia de los días pasados. ¿Por qué? Porque quizás tuvimos días bonitos, pero se nos vienen esos días malos. En la juventud podemos ver a los jóvenes donde se le alborotan las hormonas, se enamoran y todo es una promesa. Vienen los retos, se ponen a competir unos con otros, vienen las metas, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser un buen licenciado, un buen albañil, lo que sea, son retos. Es una flora en el verano de la juventud. Todos tenemos una visión hacia el futuro. Todos tenemos algo que aprender para así vivir esa etapa de la vida o esa estación de la mejor manera. Y fue lo que sucedió con el rey David. ¿Qué pasó en esta etapa de la juventud con el rey David? Era un hombre impetuoso, valiente, y por eso es que la palabra de Dios nos enseña cómo era la actitud de rey David cuando era joven. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. 17:45 nos dice, mire qué joven tan ejemplar es este. Este hombre todavía no había pasado a llorar por Saúl, por Jonathan, no había enfrentado tantas batallas en la vida, pero este hombre tenía una actitud que se preparaba en su etapa para lo que le venía, hasta llegar a ser rey de todo Israel. 1 Samuel capítulo 17, 45 nos dice, pero David le respondió, desde el 44,
y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió. Están en una discusión mientras se acercaba al gigante Goliat. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de la rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Ese es un joven que es valiente, que tiene reto, que tiene meta, que tiene visión hacia el futuro. Este rey David estaba joven y él no tenía miedo de nada. Para él no había un reto a no cumplir. Miramos los ejemplos. También miramos a nuestro Señor Jesucristo cuando fue niño. Un niño donde los reyes le llevaron regalos, donde todo el mundo lo bendecía, donde todo el mundo, como Simeón o Ana, la viuda, le profetizaban, diciendo los buenos atributos que traía ese niño, sin ver el sacrificio que tenía que hacer por nuestros pecados. Jesús fue joven también y vivió bajo una familia, y la única vez que, imagínense un niño como nuestro Señor Jesucristo, uno que no da problemas, un niño que no tiene faltas graves hacia sus padres. Si la vez que les hizo falta que la Virgen María y José lo regañaron, fue cuando se quedó predicando en el templo. ¿Estaba haciendo algo malo? No lo estaba haciendo. Él no daba problema en nada. Pero aún así, él crecía. Luego empezaron los retos de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que José murió y la Virgen, o es decir, María quedó viuda. ¿Quién se hizo cargo de la casa? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay hay mucha historia donde se puede llegar a la conclusión de que Jesús fue un carpintero, porque él tuvo que sostener la casa. ¿Por qué comienza el ministerio nuestro Señor Jesucristo a los 30 años? Probablemente porque tuvo que hacerse cargo de la casa. Se hizo cargo de la casa, y probablemente ya para esa edad ya sus hermanos ya estaban más grandes para hacerse cargo de la casa, y luego él, como primogénito de la familia de Dios, hacerse cargo de la obra que Dios, o del futuro que Dios le había encomendado. Llegó el momento de la estación del otoño. Cuando nosotros estamos en el otoño, ahí es cuando nosotros realmente le perdemos un poco de sentido a la vida. Y cuando le perdemos nuestro sentido a la vida es porque estamos más comprometidos, más metidos en el hogar que en lo que deberíamos estar. Es cuando ahí que nosotros enfrentamos el compromiso del matrimonio, el compromiso de la familia, de mantener una familia, el compromiso social, el compromiso del trabajo, el compromiso de todo aquello que hemos venido aprendiendo en las estaciones anteriores, en la niñez y en la juventud. Es ahí cuando nosotros empezamos a ver la vida que realmente no es tan alegre, sino que se trata
de concluir todas aquellas metas que nos hemos propuesto. Recuerdo cuando yo estaba niño, deseaba ser grande. Y en contrario con mi hijo, desea estar bebé, dice. Porque cuando está bebé yo tengo una foto con él. Y dice, porque yo estaba chineándolo a él y quiere que yo lo vuelva a chinear. Es algo inverso. En cambio, yo deseaba estar grande para ayudar a mi familia, para poder trabajar, para ayudar a mis abuelos. Y son cosas que uno anhela. Pero cuando estamos con esa mentalidad, nos olvidamos de la etapa, de la temporada, de la estación que estamos viviendo. Y estamos pensando más en el futuro que en vivir la etapa que estamos traspasando o pasando. Es ahí cuando nosotros perdemos de disfrutar el paisaje de las flores y de disfrutar la temporada de nuestra vida. Salmos capítulo 74. Salmo capítulo 74, versículo 16 nos dice: tuyo es el día, tuyo es también la noche, pues tú estableciste, dice el salmista, el sol y la luna. Tú estableciste todos los límites de la tierra y formaste el verano y el invierno. Dios ha formado el verano y el invierno y todo lo que nosotros hoy conocemos. Y eso es para que nosotros aprendamos de cuando estamos en una estación, tanto de nuestra vida como de la estación del clima o del tiempo que vamos viviendo. Para concluir, vamos a hablar de la estación del invierno. Aquí se sufren un montón de emociones. Se sufren un montón de emociones porque si no aprendimos, no supimos pasar las estaciones anteriores de la mejor manera, es ahí cuando nosotros nos sentimos que no hay gozo ni contentamiento en nuestros años de vida. Pero antes vamos a leer Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Son tiempos que demarcan nuestra vida. Tiempos que nosotros vamos superando a diario o durante todos nuestros años. Toda la tierra, todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace, el momento en que se muere, el momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora, el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparce en piedra y en el momento que se amontona. El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. Cuando nosotros llegamos a esa estación del invierno, nos damos cuenta que hemos pasado por todos estos tipos de momentos. Y es ahí donde hacemos una reflexión. Si realmente hemos superado o hemos dejado algo pendiente en nuestro camino. Es ahí donde nosotros entendemos de que no podemos juzgar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos,
solo porque está en un buen momento, porque está en un mal momento. No podemos decirle a alguien, esta persona pasa riendo todo el tiempo, porque lo miramos en un momento. Ese momento le va a pasar y va a llegar el momento que va a llorar. El momento en que nace, hombre, esta familia le nacen cada rato niños, porque llegará un momento donde esos niños crecerán. El momento de plantar y el momento de cosechar. Nosotros somos como una planta y debemos de cosechar. Estos momentos de nuestra vida se viven a través de los años que Dios. Hay momentos que estamos enfermos, hay momentos que estamos enfermos, hay momentos que estamos sanos. Hay momentos que construimos y hay momentos que destruimos. Pero Dios está ahí con nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero creed en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros pasamos en nuestra vida, ya sea si nosotros pasamos en nuestra vida, ya sea siendo fiel a nuestro Dios, o ya sea haciendo pininos en el camino de la fe, Dios está ahí con nosotros. Ya sea en momentos que lloremos, Dios ahí está con nosotros. O en momentos que nos gozaremos, Dios ahí está con nosotros. Es una escuela, es una preparación en nuestras estaciones de la vida para que nosotros podamos sobrellevar nuestra vida y nos preparemos para la vida eterna. Al final, estos 60, 80 años que Dios nos presta son como una sombra, como una hierba en el campo. La estación del invierno es donde resumimos qué hicimos bien o qué hicimos mal. Es el momento de la cosecha. Es el momento donde necesitamos recibir lo que sembramos o entregar lo que hemos hecho. Es por eso de que a alguien no se le puede juzgar por su apariencia. A alguien no se le puede juzgar por el momento que esté pasando. No se le puede juzgar. Porque recuerdo a niños que les daba pena andar con su madre porque su madre ya estaba arrugadita, fellita, y miraban a sus otros compañeros de escuela que andaban con su madre bien hermosa. Recuerdo también de que ya los jóvenes se relacionan con jóvenes y dejan de platicar con sus abuelos. O sus abuelos dejan de conversar con sus nietos o sus padres con sus hijos, porque ellos tienen sus propias amistades, ellos tienen sus propios vínculos sociales, donde cada quien se desempeña en su estación, olvidando de que en nuestra casa hay alguien que necesita afecto. Y el afecto es algo que mantiene con vida tanto los adultos como los jóvenes a los adultos. Es por eso que Dios nos llama a vivir en armonía, porque me pongo a pensar, las personas que ya llegan al invierno, donde nadie le hace plática, ya nadie lo invita a caminar porque no mantiene el paso, ya nadie les invita a una fiesta, digamos, o a un convivio, porque lo mismo, no es una celebración, sino que en su mente piensa que lleva una carga, sabiendo de que esa persona quizás están perdiendo un momento o una convivencia de la cual en poco tiempo va a añorar, porque el invierno pasa. La vejez es un momento de reflexión, porque es cuando nosotros enfrentamos todos los miedos. El miedo a morir, el miedo a dejar a nuestros hijos, el miedo a que no hice las cosas bien, el momento donde la cama ya ni los calienta,
El rey David estuvo en ese momento donde ya ni la cama lo calentaba. Tuvieron que su siervo, de dicha que él había hecho buena siembra, donde su siervo le buscaron una virgen para que le calentara en sus últimos años. Hermano, es importante comprender las estaciones de la vida y así convivir con los demás, no juzgando, porque quizás yo llegue a una persona y lo hallé en un mal momento donde estaba enojado y digo yo, esa persona es furiosa, con eso no me llevo, pero quizás lo hallé en un momento donde estaba como lo que dice Eclesiastés, de cólera, de ira o de contienda. Luego llega otro y lo haya en un momento que está muy alegre, muy amable, y se lleva la impresión donde dice, esta persona realmente no es lo que me dijo, digamos, Roberto, porque yo lo veo bien amable conmigo. Quizás yo llegué en un momento que estaba enojado y el otro llegó cuando estaba bien alegre, estaba contento, le había ido bien, había tenido éxito y eso. Entonces debemos de aprender a convivir y a comprender tanto las etapas de la vida como a nuestros hermanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, y así poder comprender y nos ayuda a mantener una sabiduría para saber cómo funcionan las emociones de la vida. Todos vamos cambiando de emociones, de sentimientos a través de la vida y a veces vemos viejos niños y niños viejos. O sea, niños que se comportan como viejos y viejos que se comportan como niños. Cuando conocemos las estaciones de la vida, comprendemos a quienes viven a nuestro entorno. Comprendemos a familias, tíos, amigos, vecinos. Pero lo bueno es que el vínculo que Dios nos ha dado de convivir en armonía, en paz y en amor, y cultivando esta fe y esta esperanza para la vida eterna, lleguemos a ese invierno con gozo, con alegría, porque hicimos las cosas bien, porque hicimos lo que Dios nos había dicho. No llegar con ese Eclesiastés 12, no tuve contentamiento en mis años de vida, sino que llegar alegre, verse florecido por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos, por sus amigos, por sus sobrinos. Eso es bonito. La verdad que cada etapa tiene su cosecha y cada etapa nos enseña a vivir bien en esta vida. Nosotros somos como un árbol plantado. Leemos en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Salmos, vamos a leer sobre el 3. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento de su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Nosotros somos como un árbol. Quizás alguna vez nos van a ver en invierno, sin hojas y lleno de nieve. Nos van a ver crecer con unos brotes hacia el futuro como con principios de florecimiento, en un verano florecido y en un otoño dando la cosecha. Somos un árbol plantado al pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasó un invierno muy difícil cuando estaba en Getsemaní y nosotros también pasaremos ese invierno, pero esperando no perder el gozo ni la armonía. Jesús se mantuvo y hoy está a la diestra del Padre y nosotros también estaremos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.